Somos por tu gracia. Somos lo que somos por tu misericordia, Señor. Como dice Pablo y el Nuevo Testamento, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No es un pago, sino que es un regalo. Es un obsequio, Señor, que haces para cada uno de nosotros, según tu gracia, según tu misericordia, según tu bondad. Por eso, Señor, hoy alabamos tu nombre, hoy lo bendecimos, hoy te damos las gracias por nuestro privilegio, Señor, de acercarnos a ti, como dice tu palabra, acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar ayuda, para alcanzar un socorro oportuno en el momento indicado. Gracias, Padre, por esa libertad que tenemos de entrar a través del lugar santo directamente al lugar santísimo. Y gracias porque, como dice tu palabra, Jesús, a través del velo de su carne, rompió el velo, abrió el velo para que nosotros podamos pasar libremente, gratuitamente, con confianza al trono de la gracia. A tu nombre, Señor, sea todo el honor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, siempre, Señor. Permite, Padre, que este tiempo de estudio y de encuentro con la palabra, el resultado del mismo sea, Señor, que nuestras almas se fortalezcan en ti, en la palabra, que nuestros corazones se afirmen en la verdad presente y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Gracia y paz. Bendiciones a las hijas de Dios que están hoy con nosotros en la sede y también a todos los que ya se han conectado en este momento. Gracias, gracias por estar presentes. Bien, bendecidos. Vamos entonces, en esta mañana vamos a leer inicialmente la palabra de Dios, nuevamente en la carta a los Hebreos. Vamos a ir al capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Leamos desde el versículo 1 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, por favor. Sí, capítulo 4, versículo 1. Voy a hacer la lectura hoy en la versión, la NTV, que es la que generalmente todos tenemos, entonces creo que la mayoría se van a identificar fácilmente con la lectura. Hebreos capítulo 4, del versículo 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de
toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado en otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. La palabra que nos afirma en el nuevo pacto, en la gracia, y que la hemos escuchado muchas veces, pero volver a escucharla nos ayuda a recordar la verdad bíblica de que nosotros, por la gracia, hemos entrado en un estado de reposo espiritual. Reposo que Dios ofreció inicialmente a otro pueblo, reposo que ese pueblo rechazó, reposo que aún está disponible el día de hoy para todo el que cree. Y también hay unos que Dios dijo que nunca entrarían y permanece hasta el día de hoy. Y sabemos que son los que no proceden de fe. Todo el que no procede de fe no puede entrar en el reposo. Solamente los que son de fe logran entrar en el reposo. Recordemos que Hebreos 11:6 también nos dice que Dios ve bien y le agrada mucho a los que creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única forma de estar en el reposo o en el descanso en Dios es creyendo lo que Dios dice. Por eso el versículo 1 dice que todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por eso debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno no logre alcanzar ese reposo que Dios nos ha prometido y nos ha entregado a través de Jesús. Y como orábamos al principio, a través del velo de su propio cuerpo, de su sangre, cuando Él la derramó por cada uno de nosotros. Vamos entonces, por favor, en esta oportunidad, vamos a hacer una oración antes de entrar en la palabra. Hoy no está con nosotros nuestro hermano Juan. Vamos a orar. Está un poco delicado de su salud, pero vamos a orar para que Dios le conceda la total restauración. Hoy más bien se le ha aconsejado que esté descansando, así que vamos a orar por él y vamos a orar por todos aquellos que de pronto hayan experimentado algún momento de alguna dolencia y que tengan alguna petición también delante de Dios. Así que allí en su corazón ustedes y los que estamos acá presentes, pues vamos a poner delante del Señor
las cuestiones o las situaciones que nos inquieten o que necesitemos que Dios nos ayude o que Dios intervenga en cada una de ellas. Así que por un momento prepare su corazón para que ponga allí su petición de oración y luego se la presentemos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu santa presencia todo el tiempo. Conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos. Tú nos creaste, Señor, nos diste vida y también nos has regalado esta vida humana. Gracias por morar y vivir en nuestro corazón siendo Dios, y gracias por darnos la naturaleza divina. Señor, oramos hoy a favor de nuestro hermano Juan Esteban Villada y también oramos por todas las personas que presenten algún síntoma en su cuerpo de enfermedad. Tu palabra dice, Señor, en el libro del profeta Isaías, que por sus llagas hemos sido nosotros curados, sanados. Y tu palabra también dice en la carta del apóstol Pedro, dice que llevaste en el madero sobre tu cuerpo el pecado y por tus llagas fuimos nosotros curados. Tu palabra nos enseña, Señor, que en la sangre de Jesús derramada por nosotros en el poste de la flagelación, su cuerpo se convirtió en una llaga para que nosotros seamos sanos. Por eso, Señor, oramos hoy para que la salud y la sanidad inunden las vidas, lleguen a los cuerpos, y haya salud, haya sanidad en cada persona, haya restauración en cada persona. Y si aún hay casos donde la ciencia médica no puede hacer más por alguna persona, siempre tenemos el recurso de la fe, que nos permite acercarnos a tu presencia, Señor, y clamar directamente, Padre, sana nuestros cuerpos o sana los cuerpos de aquellos que tienen enfermedades que les afectan grandemente su experiencia humana. Permite, Señor, que tus hijos vivan sanos, vivan fuertes, que sus cuerpos estén sanos y fuertes, que sus sistemas de protección natural del cuerpo estén sanos y fuertes, amado Dios. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti primeramente. Confiamos en tu palabra y confesamos salud, sanidad y restauración para las personas. También, Señor, disponemos nuestra mente y corazón pues para encontrarnos con la palabra, para que ella nos hable, para que ella nos ministre, para que ella nos enseñe, para que ella nos exhorte, para que ella nos afirme en las verdades espirituales. Hoy, Señor, aquí y ahora, te damos gracias por la paz espiritual, por el reposo que tenemos al estar en Cristo. Y te damos gracias, amado Dios, porque en medio del mundo actual donde estamos, con sus más y con sus menos en cuanto a situaciones, nosotros podemos vivir confiados en tu palabra, confiados en tu protección, confiados en tu dirección, Señor, confiados en que el buen plan del Señor se ejecuta para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por enviar tu palabra, como dice el Salmo 107. Gracias por enviar tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Vamos entonces al texto que nos corresponde el día de hoy. Vamos a sacar nuestros cuadernos de apuntes para que estudiemos el tema que traemos. Nosotros terminamos la última reunión y vamos a retomar ahí en Proverbios 15:16. Proverbios 15:16. Estamos mirando los consejos que la Escritura y el Nuevo Testamento nos dan en relación al dinero, a las riquezas, y recordando pensamientos que Dios nos ha dejado allí en la Escritura para que nosotros los tengamos en cuenta en el día a día. Así que vamos a leer nuevamente Proverbios capítulo 15, versículo 16. Busquémoslo allí en las Biblias.
Y vamos a tomar nota de algunas cosas que se dicen durante la enseñanza que nos puedan llegar a llamar la atención y como que nos identificamos con ellas en ocasiones. Recordarles nuevamente que hasta el 3 de diciembre nos volvemos a ver, porque ya el último domingo es el próximo. Entonces no tendremos pues la reunión que generalmente acostumbramos a hacer. Entonces ya iremos hasta el día 3 de diciembre. Solamente continuamos firmes y constantes siempre los días miércoles. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Vamos a compartirle a nuestros hermanos de el Facebook también para que ellos puedan entrar, quienes deseen hacerlo hoy, a través de el link. Perfecto. Muy bien. Dice el texto bíblico, dice, más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Y vamos a retomar ahí la última parte que estábamos hablando de que a veces sí, lo que uno tiene o posee frente a los sueños o frente a las circunstancias, a veces es poco. Y uno dice, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer si lo que tengo es tan poco? Entonces, hablamos de tres casos. El primero es el caso de la viuda, la esposa del profeta, que recordemos que le dijo a Eliseo, Eliseo, yo no tengo nada y me voy a morir con mis hijos. Y Eliseo le preguntó, ¿qué tienes? Y ella dijo, nada. Y él dijo, no, pero tienes que tener algo. Y dijo, pues, un poquito de aceite. Agregó ella a eso, lo cual pues es normal. Dijo, pues, pero es muy poco, o sea, es muy poco el aceite que tengo, es lo único que tengo. Y Eliseo le dijo, eso es suficiente. Y le dio una serie de órdenes que ella fue desarrollando. Y recordemos que el resultado de eso fue que al final ese poco aceite se multiplicó de tinaja en tinaja, de vasija en vasija, de olla en olla, hasta que se le llenaron todas las ollas que ella consiguió con sus hijos, prestadas, las de ella, las vasijas, y una vez que lo hizo, el profeta le dijo entonces, ahora ve y vende el aceite. Ya era fácil porque pues la mayoría de los dueños de las ollas, de las vasijas, pues con ellos podía hacer los primeros negocios, devolverle las vasijas con aceite, vendérselas. El resultado de eso fue que ella pudo librar a sus hijos, pudo pagar las deudas de su marido, que ya había muerto, y muy seguramente solucionó el problema que tenía en ese momento en la parte financiera o económica. ¿Qué nos muestra ahí la Escritura? Que Dios puede hacer grandes cosas y puede hacer liberaciones también grandes de situaciones que en lo natural uno diría, es muy poco lo que tengo, es muy poco lo que yo sé hacer, son muy pocos mis bienes materiales, es muy poco el conocimiento que tengo. Bueno, tantas cosas que uno podría decir que son pocas, pero el texto nos aclara diciendo, más vale tener poco con temor del Señor. Si lo que tengo es comparado como algo poco, pero yo tengo temor de Dios en mi vida o tengo el conocimiento de Dios en mi vida, eso poquito para los ojos nuestros, pero con el favor de Dios se puede convertir en algo grande, en algo poderoso. La otra cosa que recordamos es el caso también del profeta Elías. Elías también en una ocasión tuvo que
después de que el arroyo donde él estaba tomando agua durante 6 meses y comiendo pan con carne que un cuervo le traía todos los días, se secó el arroyo. Entonces, Dios le indicó que debía moverse a una región fuera de Israel, donde una viuda. Cuando él llega donde la viuda, encontró que la viuda estaba en una condición muy deplorable. A causa de la sequía que había en Israel y a causa de los problemas de los reyes en ese momento, ella estaba a punto de morirse. Solamente tenía un poquito de harina también para hacer algo. Según la expresión de ella, tengo un poquito de harina, voy a hacerme unas arepas o unos panes, me los como con mi hijo y literalmente lo que ella dijo fue, me siento a esperar la muerte porque no tengo más. Recordemos que el profeta Eliseo también dijo, es suficiente. Y era poco. Y hizo algo que puede parecer descarado, que fue que Elías le dijo, haz como has dicho, haz las arepitas, haz las tortas y te las comes, pero antes de hacer para ti y para tu hijo, prepárame primero a mí una arepita de esas, una tortica de esas, y me la traes. Bueno, debe ser que esta mujer reconoció que Elías era varón de Dios, que era vidente, que era profeta, porque fue e hizo como él le dijo. Le preparó primero al profeta. Cuando le trajo al profeta, ella nuevamente va a su cocina a hacer con lo poco que le quedó y se da cuenta que la harina se ha multiplicado. Hay otra vez suficiente para hacer otra porción. Vuelve y la hace. Y recordemos que durante muchos días no faltó, y dice la Biblia esto, no faltó ni para ella, ni para el profeta, y tampoco faltó para su casa. De alguna manera, ella que se iba a echar a morir, que era la viuda, se convirtió en una fuente para el profeta, para su propia vida y también para su familia. ¿Y con qué lo hizo? Con algo que era considerado poco. Está el caso de David también con Goliat. David se enfrenta a Goliat, son 5 gigantes, 5 hermanos de esa familia. Goliat está con el ejército filisteo y él va y se enfrenta a Goliat y lo hace con poco. Recordemos que Saúl lo quiso vestir, le quiso dar armas, pero David no sabía usar la armadura y fue a probar a andar y no pudo. Y se quitó toda la armadura, salió corriendo al río, tomó 5 piedras y utilizó una piedra y se la lanzó al gigante. ¿Qué nos recuerda eso? Que las cosas pequeñas en las manos de Dios se pueden convertir en grandes victorias o fortalezas para nosotros o en grandes cosas. Cantábamos hace mucho tiempo una canción que dice, las cosas pequeñas en las manos del Señor, grandiosas serán. Venimos al Nuevo Testamento, donde encontramos a un joven de 12 años con 5 panes y 3 peces. Y una multitud de más de 5,000 que llevaban 3 días escuchando al maestro y se les había acabado ya lo que llevaron de comer. Y ahora hay un problema, tienen que ser alimentados. Y nuevamente aparece Andrés y Felipe, le dicen, Señor, aquí solamente hay un muchacho que tiene 3 panes y 5 peces, pero ¿qué es esto para esta multitud? Si mucho era para el muchacho únicamente. Y Jesús dijo, es suficiente. Entonces el texto bíblico nos recuerda hoy que más vale tener poco si hay temor de Dios o conocimiento de Dios, porque Dios puede transformar eso que se considera poco en una salvación no solamente para uno, sino también para muchos. Dios puede usar nuestros recursos amplia y generosamente y Él puede multiplicarlos. La segunda parte del texto también nos recuerda que es mejor tener poco que muchas riquezas, porque las muchas riquezas, si no son con el temor de Dios o con la bendición de Dios, lo que van a generar grandes preocupaciones, van a generar situaciones en la vida de la persona. Así que el texto nos recuerda la importancia de tener temor de Dios en nuestras vidas, de reconocer que lo mucho o lo poco que tengamos proviene del Señor y que Dios es más que suficiente o es capaz más que suficiente de hacer con lo que tenemos o con lo que nos ha dado lo suficiente para que sea grande. No grande la angustia, no grande la preocupación, sino grande la salvación también.
Antes de pasar, tomemos el mismo caso de Jesús. Un día Simón invita a su hermano y le dice, vamos donde un hombre que he conocido que es el Mesías. Y su hermano le dice, ¿y de dónde es? Se llamaba Natanael. ¿De dónde es? Y le dijo, de tal región. Y él dijo, podrá salir algo bueno de allá. Es decir, que él no conocía todavía al maestro, no se había encontrado con él, pero solo por conocer el sitio de origen donde él se manifestó, dijo, no creo que valga la pena, es poco. Ese lugar no da gente grande ni gente importante. Entonces, Simón le dice, pues ven y mira, ven, comprueba, ven, escúchalo. Cuando Natanael se acerca, antes de que Natanael hable, Jesús le dice, he ahí un verdadero israelita. Entonces Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y él le dice, yo te vi ayer en la tarde, cuando estabas debajo de un árbol en tal lugar. Y entonces este hombre dice, verdaderamente tú eres el Mesías. Y el origen de Jesús, de donde él viene, incluso la procedencia de Jesús, de donde él viene, nacido de una mujer sin esposo, es a los ojos de la sociedad de ese momento, era poco. Sin embargo, Dios usó a Jesús y lo ha convertido en el Salvador de todo aquel que cree en el Salvador del mundo. Es que las cosas pequeñas en las manos de Dios pueden lograr grandes cosas. Y hay un texto en la Biblia que dice, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. Así que es una buena palabra para hoy, para nuestras vidas, para nuestros sueños, para lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No sabemos el alcance de lo que nosotros estamos haciendo o estamos realizando. En un mes de noviembre o diciembre del año 79, una mujer de nombre Jormin, en una escuela dominical de un barrio, reunió un grupo de niños, entre los cuales estaba yo, y nos llevó, en medio del culto que estaban haciendo en la calle, nos llevó a una habitación que tenían dentro de la casa, que era una escuela dominical en un barrio, era una escuela para niños, y nos habló del Evangelio. Nos lo explicó como se le explica a un niño el Evangelio. Los otros escucharon, yo también escuché, pero algo pasó en mí. Dios habló a mi corazón ese día, y a pesar de que era un niño, yo seguí yendo a las reuniones, y de allá a acá han pasado unos 44 años, y con eso tan pequeño como es enseñarle a un niño en una escuela dominical, en un barrio, hablarle el Evangelio, a través de ese ministerio, Dios ha traído una palabra de salvación a muchas personas. Han salido del ministerio pastores que en este momento tienen congregaciones. Hay personas que han sido salvas, creyentes. Dios nos ha traído a la gracia. Y es importante esto que voy a decir hoy. Gracias a Dios, primeramente, hoy que hablamos de lo pequeño en las manos de Dios, ustedes conocen el salón la mayoría. Hoy, por la gracia de Dios, somos 3 personas acá conmigo, más los que están conectados. Sin embargo, recuerden esto, no sabemos quién puede escuchar esta palabra, en qué momento, hoy, mañana, cualquier día, y esa palabra puede llevarle a experimentar una bendición en su vida, porque las cosas pequeñas en las manos de Dios se transforman y se convierten en cosas grandiosas y extraordinarias. Así que recordemos que Dios no se ha olvidado de nosotros. Estamos en el pensamiento de Dios. Estamos en el pensamiento de Dios. ¿Qué se requiere para que haya un gran árbol? Una pequeña semilla genera un gran árbol. Eso estamos haciendo hoy en las manos del Señor. Entonces, el texto dice, más vale tener poco con el temor del Señor. Pastor, ¿y no podemos tener mucho? Sí, es que incluso lo poco de nosotros es mucho para otros, sino que como generalmente nosotros no nos miramos en referencia a los que tienen menos, sino a los que poseen más.
entonces a veces pensamos que poseemos poco, pero realmente poseemos lo suficiente e incluso más que suficiente, pero aún así Dios puede hacer mucho más con nosotros. Vamos a leer, por favor, Lucas 12:15. Vamos donde el médico Lucas, al Nuevo Testamento, médico Lucas, el evangelio que le escribe Lucas a su amigo Teófilo. 12:15. Lucas 12:15. Dijo así: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Ese texto, aunque lleva más aproximadamente, sí, ya va cerca de los 2000 años, 1970, 1980 años, es interesante porque está muy dado al momento presente, donde pensamos, por eso es que el ser humano cambia los escenarios, pero no la mente ni el corazón de las personas. La vida de las personas a veces la medimos por la abundancia de los bienes que poseen o por lo que tienen. Pero ya el Señor decía ya, tengan cuidado, la vida no se mide por el lugar donde vives, el sector donde vives, la ropa que usas, la marca que usas y todo esto que tiene que ver únicamente con este mundo natural como tal. Tengamos cuidado de la avaricia. Vamos a leerlo en esta versión que dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Recordemos datos importantes. Jesús no era un hombre pobre. Recordemos que él era un líder espiritual, religioso, un maestro que tenía capacidad. Si hablamos de dinero, recordemos que tenía a sus 12 discípulos que dependían financieramente de él, sus familias. Recordemos que tenía 70 personas más que hacían toda la parte de la preventa de los lugares donde Jesús iba a estar, toda la publicidad, trabajaban para él. Y recordemos que generalmente Jesús hacía ayudas. Aún así, y también recordemos que Jesús, pues, vestía buenas prendas. Pero él dijo, tengan cuidado con no ser gente llena de avaricia, porque la avaricia corrompe el corazón de las personas. ¿A qué nos lleva el hecho de pensar y de saber de que no debemos vivir por la avaricia? A ser agradecidos y contentos con lo que tenemos hoy, sabiendo que Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Que Dios puede añadirnos y multiplicarnos, que Dios también puede tomar lo que es de Él y puede moverlo. Sin embargo, Dios no nos llama para hacernos daño ni hacernos mal. Dios siempre nos llama para hacernos bien. El mero hecho de que Dios esté en nosotros y con nosotros ya es la seguridad de que Dios quiere hacernos bien. Pero debemos cuidar el corazón, porque si en el corazón experimentamos avaricia al punto de que nuestra vida se enfoca solo hacia las cosas materiales y dejamos de lado el asunto espiritual, y la avaricia nos corrompe el corazón y no nos importa cómo ni qué tengamos que hacer con tal de alcanzar únicamente lo que es la parte económica o material, entonces eso va a dañar nuestro corazón. Por eso el consejo bíblico es: absténganse de la avaricia. ¿En qué se centra todo? La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿De qué depende la vida de una persona? Si hablamos de la vida como la expresión de estar vivos, pues depende de Dios, que nos ha dado su hálito, su aliento, su nefex o su espíritu, y es el que nos sostiene. La vida del hombre no depende de los bienes materiales, porque Jesús enseñó claramente que el cuerpo es más importante que el vestido, y la vida como tal es más importante que incluso que el alimento.
La vida nuestra, la vida, la existencia y lo que vivimos todos los días, pues no depende de si tenemos o no tenemos cosas, sino que nosotros que somos gente espiritual, gente que ha despertado, gente entendida, pues sabemos y aceptamos que la vida nuestra depende de la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos ha permitido pasar los valles de lágrimas, nos ha permitido pasar por los desiertos abrasadores, pero también es el Dios que nos ha permitido disfrutar de las delicias de la tierra prometida. Él es Dios. Y nuestra vida entonces no depende de que si hay o no hay. Incluso cuando no hay, la vida no se acaba. Y ahí están los casos bíblicos donde Dios nos ha mostrado que Él es más que suficiente para hacer en nosotros más incluso de lo que nosotros pensamos o entendemos según el poder que actúa en cada uno de nosotros. Así que es importante tener en cuenta el consejo bíblico. La advertencia que hace Jesús es muy importante que la tengamos en cuenta. Tengan cuidado, tengan cuidado. Cuando uno le dicen tengan cuidado, es porque hay cierto riesgo, cierto peligro en no prestar atención al consejo. ¿Se va a acabar la vida si no presta una atención al consejo? No. Bueno, en algunos casos sí, pero digamos que generalmente no. Pero ¿qué pasa? Se va a complicar la vida. Y como la idea no es complicarnos la vida, sino que la vida cada día sea más ligera, más liviana, más tranquila, más reposada, entonces el texto bíblico dice, recuerden que hay que recordar que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿De qué depende la vida de un espiritual, de un creyente, de un hijo de Dios? De Dios. Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo, más que suficiente. Vamos a leer, por favor, Mateo 6:21. Mateo, capítulo 6, versículo 21. Mateo, capítulo 6, versículo 21. Mateo, el cobrador de impuestos, siguió a Jesús. Dice, allí nos está hablando del materialismo un poco también, dice 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Oiga, donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Yo lo digo de una forma, lo he parafraseado de una manera. Si uno quiere saber dónde está el corazón de cualquier persona, lo que hay que mirar es dónde está el dinero de esa persona. Y ahí usted sabe dónde está. Creo que uno incluso no debería preguntarle a alguien, ¿me amas? Sino que lo que uno debe mirar es, esa persona invierte en mí. Porque si invierte en mí, me ama. ¿Será por eso que las abuelas dicen que amor con hambre no dura? Porque alguien puede decir te amo, pero el dinero está fluyendo para otra parte. Donde esté el tesoro, ahí estará el corazón. La versión Reina Valera dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, está hablando el Señor, llamando la atención a
esa necesidad que tiene el ser humano en su mente natural del materialismo, de tener. Él está hablando de los fariseos allí en ese momento, de poseer, de tener, de acumular. Está hablándoles, e incluso les dijo más adelante que era muy difícil que un rico entrara en el reino, porque el continuo deseo del corazón de ellos era: ¿cómo poseo más? ¿Cómo tengo más? ¿Cómo hago más? El profeta Isaías dice que hay quienes desean poseer toda la tierra para ellos solos, que incluso hay quienes le quitan las casas a las viudas, dejan a los huérfanos sin nada a través de corrupción, porque de eso habla también los profetas menores, compran a los jueces, sobornan. Y entonces pregunta el profeta, dice: ¿poseerán ustedes solos la tierra? ¿Poseerán ustedes solo la tierra? Yo sé que cuando hay mucho dinero hay cosas extravagantes, y de pronto hay gente que es extravagante en lo que hace. Nosotros sabemos que hay personas que tienen, por ejemplo, colección de vehículos, tienen 5,000, 6,000 vehículos, una persona. Tienen sus empleados para que los laven, los calienten, y ellos presumen sus riquezas. Bueno, ¿dónde está el corazón de esas personas? Donde esté el corazón, ahí va a estar el tesoro. Entonces es un llamado para que nosotros caigamos en el materialismo. Poseer, poseer y poseer. Yo voy regularmente al lugar donde tengo mi calzado y regularmente estoy sacando y regalando, porque si me entran más zapatos, si me entran más tenis, y a veces digo, tanto tiempo sin ponerme estos, pero es que pues tengo apenas un cuerpo, 2 pies y un día a la vez. Entonces, ni modo de ponerme un tenis de una marca y otro de otra, y un color y otro de otro. Entonces digo, bueno, o sea, ¿cuándo me voy a gastar esto? Pero a veces caemos en esa cuestión de quiero guardar, quiero guardar, quiero guardar, quiero guardar, quiero poseer, y caemos en el materialismo. Y nuestro corazón se va hacia allá, solo hacia poseer y poseer. El Consejo Bíblico entonces nos dice, oye, ¿dónde está el tesoro? ¿Cuál debe ser nuestro verdadero tesoro? ¿Dónde debe estar nuestro tesoro? Bueno, en la vida natural tenemos 2 naturalezas. Pues entendemos que en la naturaleza humana tenemos diferentes lugares que son considerados tesoros donde está nuestro corazón, porque comenzamos por la familia, tenemos nuestros padres o nuestros hijos, tenemos al esposo o la esposa, tenemos los nietos, los sobrinos, los hermanos, bueno, y así se va ampliando. Y de acuerdo a la capacidad que tenemos, pues tenemos el corazón en ellos, y cuando tenemos el corazón, pues no tenemos problema en ayudar, en apoyar, en promover, en apalancar, en incluso regalar, incluso algunos sostienen, porque ahí está el corazón. Pero también tenemos una naturaleza espiritual, divina, que proviene de Dios. Entonces es guardar un equilibrio para entender que nuestro corazón no puede estar únicamente en las cosas de esta vida, que las cosas de esta vida pues son pasajeras. Hoy están, mañana no están. Hoy venía saliendo de la casa con mi esposa y le decía, en 500 años no seremos ni siquiera el recuerdo de alguien. Así que no nos preocupemos tanto por la vida, sino que vivamos el día a día. Y le dije luego, en 100 años, ese apartamento no será ni mío ni tuyo. ¿Quién sabe de quién será? Si es que está. Y si empezamos así a decir el carro y las cosas materiales, poner el corazón únicamente en lo material, vivir solo para lo material, querer solamente acumular o tener más dinero y acumular y tener más dinero, pues entonces tendríamos que recordar el caso que les comenté anteriormente del hombre que toda su vida dijo acumularé, 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 perdió su vida, sus experiencias, mientras que acumulaba y acumulaba,
para llegar a la realidad que cuando quiso realmente dirigir su corazón hacia donde era importante, que es la vida misma, las experiencias, entonces Dios dijo: qué hombre tan necio, porque hoy que ha mirado hacia donde tiene que mirar, hoy se muere y se le acabó la vida. Y lo que ha amontonado, ¿de quién será? Y bueno, eso le queda o al gobierno, o al Estado, o a algún abogado que sea pícaro, o a algún familiar, o a alguien le tiene que quedar. Alguien se queda con eso. Entonces, recuerda esto. Si usted quiere saber dónde tiene su corazón, mire dónde usted invierte su tiempo y su dinero. Ahí tiene su corazón. Ahí lo tiene. Y si usted al hacer ese ejercicio se da cuenta de que una cosa dice y otra hace, pues alinee esas dos cosas para que no nos autoengañemos. ¿Dónde tenemos el corazón? ¿Dónde yo invierto mi tiempo? ¿Dónde yo invierto el dinero que gano? Ahí tengo el corazón. Recordemos que la Biblia dice que debemos honrar a padre y madre. Recordemos que la Biblia dice que el hombre debe proveer para su propia casa. Y así cada cosa que la Biblia dice nos va enseñando a recordar dónde está el corazón. Y para pasar al otro texto, pues no podemos pasar sin decir que nuestro corazón, nuestro pensamiento, debe estar en Dios y debe estar dirigido hacia Dios. Y que Dios debe ser el centro de nuestro corazón. Es decir, que cuando usted y yo pensemos en algo que realmente amemos, o en alguien que amemos, o en alguien que realmente nos llene, o pensemos en alguien sin el cual nosotros no pudiéramos vivir, el primero en la lista, arriba, o el primero en la lista abajo, depende cómo usted haga su lista, debe ser: sin él yo no puedo. Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Él debe ser el primero en la lista siempre, Dios, lo concerniente a Dios. Y de ahí en adelante, bueno, hay otra lista de cosas o de personas, pero donde esté el tesoro, allí estará el corazón. Siempre como pastor, como hombre de fe, pues insto a todas las personas a que, sobre todo los creyentes, que su corazón esté en la obra de Dios, no con ofrendas extras ni ofrendas especiales, no solemos pedirlas, sino tener en cuenta siempre a Dios en nuestro corazón también para dar o devolver a Dios un poquito de lo que Él nos da, porque donde esté ese dinero, ahí va a estar el corazón. Y las otras cosas. Agradecí a Dios esta semana que me enteré de la captura de un hombre que se llama supuesto pastor en la ciudad de Medellín. 3 años de investigación tuvieron las autoridades para poderlo capturar con sus respectivas órdenes, porque durante más de 28 años ha estafado, ha robado y ha tenido incluso acceso carnal, violento contra algunas personas de su comunidad. Ha hecho daño este supuesto pastor. Hay que mirar bien si la persona que nosotros tenemos como líder, como pastor, tiene un corazón de pastor, y si no lo es, o es un vividor, o es alguien que únicamente nos busca por el dinero, pues también hay que tener en cuenta entonces que no estamos en el lugar correcto. Ustedes como creyentes me tienen como pastor, yo como pastor tengo también algunos pastores con que de alguna manera aprendo de ellos también comparto con ellos, pero siempre estoy precisamente a eso, que sean pastores, o que tengan corazón de pastor, y no que sean vividores. Vamos a ir, por favor, a Romanos 13:7. Romanos 13:7.
La NTV dice, ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Ustedes den a cada uno lo que les deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que le deban honor, ríndanle honor. Bueno, nuevamente otro consejo en relación al dinero. ¿Debe un hijo de Dios pagar impuestos? Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes, en ese mismo contexto, a Jesús le informaron, creo que fue Pedro, seguramente el que le informó dentro del relato, porque vinieron a cobrarle el impuesto, o venían cobrando el impuesto, y entonces Jesús les dice, el hijo paga impuestos, o sea, el hijo de una casa paga impuesto. Aunque el hijo no pague impuesto, por causa de todos ustedes, dijo él, pues vamos a pagar los impuestos. Entonces, es cuando él envía a Pedro y le dice, vaya, saque un pescado, saque un pez. Cuando saque el pez, ahí va a estar el dinero del impuesto. Me llama mucho la atención eso, porque Jesús tenía a Judas, que era el tesorero. Normalmente, si una persona tiene un tesorero, o tiene una empresa, o tiene, maneja tal cantidad de dinero, o de negocios que requiere un contador, un tesorero, pues generalmente ese tesorero, ese contador está atento y pendiente de los impuestos. Por alguna razón, Judas no estaba por ahí. No había pagado los impuestos, pero los estaban pagando. Así que como no estaba el que tenía que pagarlos, entonces el Señor dice, pero hay que pagarlos de todas maneras. Y lo que hizo fue que se proveyó a sí mismo y envió por un pez que ya había preparado anticipadamente para que ese pez que se había tragado ese dinero, ahora lo entregara a la persona indicada, que en ese momento sería Pedro, que estaría pescando. Ese texto dentro de sí nos lleva a entender que Dios tiene cuidado, que Dios se provee a sí mismo y que incluso en los asuntos de esta vida natural, Dios está atento para que sus hijos puedan cumplir con todas sus obligaciones y sus responsabilidades. ¿Cuál debe ser el corazón de nosotros? El que tuvo el Hijo, Jesús, que nos representa. Él no dijo, yo no voy a pagar impuestos, no voy a hacer, yo no voy a entregar este dinero porque el gobierno de ese momento allá precisamente no es que fuera el mejor gobierno. Él simplemente dijo, bueno, si están cobrando el impuesto, pagamos el impuesto. Hablando pues en cuanto a dinero. A veces los impuestos a uno lo ponen mal, lo que a veces hay que pagar mucho dinero. Y otros, aunque no paguen dinero, tienen que hacer vueltas, entonces dicen, ¿por qué hay que hacer esto? Y se quejan del gobierno. ¿Qué tal que miráramos esto como lo miró Jesús? Y pudiéramos hablarle al Padre y decirle, bueno, si hay que pagar impuestos, te proveerás a ti mismo y me suplirás con qué pagar los impuestos.
me suplirás con qué pagar las responsabilidades que genera lo que tengo y lo que poseo. Y el otro aspecto que toca el mismo texto también tiene que ver ya no con el dinero, pero sí con el hecho de que hay que pagar ciertas cosas que se le deben a ciertas personas. Y aquí habla el texto de lo que es la honra, el honor, el respeto. Y en la NTV dicen, den el respeto y la honra a los que están en autoridad. Porque a veces nosotros podemos caer también en lo que mucha gente cae, y es no reconocerle a otro su honra o su respeto o su autoridad o el rango que tiene, y decimos, no, yo no le voy a decir así, yo le digo de cualquier forma, o yo no le voy a decir doctor, o yo no le voy a decir ingeniera, yo no le voy a decir ingeniera, yo no le voy a decir gobernador, o incluso yo no le voy a decir y cualquier nombre. Por ejemplo, soy pastor. Yo sé que ahora no hay apóstoles en la línea de apóstoles de Jesús. Fueron 12. Sé que no hay apóstoles directos de la gracia porque solamente fue el apóstol Pablo. Sé que la iglesia tiene dentro de los ministerios apóstoles reconocidos por la iglesia como personas que tienen el más alto llamado al servicio de la iglesia. Los apóstoles que hay ahora, en su gran mayoría, no tienen ese concepto claro y piensan más bien que la iglesia los debe tener a ellos en la más alta honra de servicio para ellos. O sea, invierten las cosas. Y aunque hay gente que no debería ser apóstol por la vida, por la forma en que tratan a la gente y todo, aún así, si está o se presenta, pues la Biblia dice, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que nombre, nombre. O sea, apóstol, no el apóstol, o pastor, o evangelista, o profeta, o doctor. Ahora llevemos eso más a la vida diaria. Los creyentes deben honrar a sus padres. Y aquí estarían, lo W1 sería, si lo honra en la parte financiera, siempre hemos enseñado que sin importar si los padres poseen o no poseen, hay que honrarlos, haciendo algún bien por ellos, algún regalo, algún don, algún servicio, alguna prestación para ellos, más si no poseen dinero o bienes materiales. Pero también está la honra en cuanto a lo que es la autoridad de padre o de madre. Y hay muchos creyentes que no honran a sus padres, no se refieren a ellos con esa honra de vida de papá o mamá o padre o madre, sino que a veces usan otras palabras que el sistema ya ha implementado. ¿Qué ocucho? Hola vieja. Otros usan unas palabras muy cortas, unas monosílabas. Hoy. Bueno, yo no sé. El respeto. El respeto. Aprendí algo hace mucho tiempo, ustedes no tienen que hacerlo, pero es para darme a entender. Generalmente cuando saludo a los niños, cuando son todavía de muy temprana edad y su estatura también es aún baja, yo ya no me inclino hacia ellos, ni les hablo de pie. Generalmente lo que hago es que doblo una de las rodillas y quedo a la misma altura de ellos y les hablo de frente. No les hablo como que yo soy más grande que tú, sino así, de frente. Cuando atiendo a las personas, busco siempre, hasta donde me sea posible, estar frente a ellos a la misma altura, a la misma posición. No sé por qué nos cuesta a veces tanto reconocerle a otro su honra, su debido respeto. Incluso cuando trabajamos para un creyente, la Biblia dice por allá en el Nuevo Testamento, en la carta de Filemón, él dice, el apóstol, que los que trabajan para creyentes, o sea, que es su hermano, pero también es su jefe, su patrón,
dice allí, deben mostrarle el respeto debido. Uno puede trabajar con un familiar y puede que en la casa lo trate de una forma o en la calle de otra. Pero si está en la empresa, debe tratarlo con el respeto debido. Y si hay que decirle señor, se le dice señor. Si hay que decirle señora, se le dice señora. Si hay que decirle doctor o doctora, se le dice doctor o doctora. No le debamos nada a nadie. ¿Cuál es la única deuda que nosotros siempre tendremos? Siempre vamos a tener una deuda. Bueno, hay unas dos ahí, pero hay una que es que entraría con todo. Y es la deuda del amor o de la gratitud. En ese sentido, siempre estaremos en deuda con todas las personas, en amor y en gratitud. Pero en cuanto a todo lo demás, pues la Biblia se aconseja que es mejor que no le damos nada a nadie, a ninguna persona. Hace, creo que unos 20 años atrás, como les he contado varias veces, pasé por diferentes situaciones y generé unas crisis muy grandes en mi experiencia humana, la cual en su gran mayoría se han liberado de una u otra forma. Unas porque se han pagado, otras porque, a Dios gracias, me han dado un respiro y me han perdonado o me han regalado. Otros llegaron a acuerdos y se cancelaron. Algunas, gracias a Dios, me las pagaron, personas que yo no pensaba y me liberaron. Y bueno, solo poseo una sola responsabilidad actualmente de ese tiempo. Debemos pagar las deudas. Debemos responder cuando adquirimos los compromisos. No debáis a nadie nada. Creo que es lo que dice el texto. Versículo 8, por favor. 13:8. Dice de Romanos, no deban nada a nadie. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Esa es la única deuda. Siempre estaré en deuda con ustedes. Siempre estaré en deuda con mi familia. ¿Qué deuda tengo? El amor. Siempre debo amarlos. Nunca puedo llegar a decir, ya les pagué, ya no los amo humano. Siempre debo amarlos. Siempre debo amarlos. La gratitud, el amor. Pero todo lo demás, paguemos las deudas. Paguemos las deudas. Si hemos olvidado alguna deuda y alguien lo sabe, haría bien en recordarnos que le debemos y mirar cómo le pagamos. Pero paguemos todo. Que lo único que Dios puede decir que le debes a la gente es amarlos más y servirlos más. Pero hablando directamente del dinero, entonces dejemos el texto ahí, pasemos a un texto más en esta mañana para que luego oremos al Señor. Y es que las responsabilidades que adquirimos por la experiencia humana debemos responder positiva y afirmativamente a esas responsabilidades. Y en el caso, la Biblia dice, si son impuestos, pues pague los impuestos. Si son deudas, cancele las deudas. Si se trata de reconocerle a alguien el título, el reconocimiento que le han dado, reconózcaselo. Es decir, ni siquiera le deba eso a una persona. Hay personas que por molestar y por irritar a otro, no le dicen como tienen que decirle. Sobre todo si tienen alguna espina ahí, entonces no le dicen y saben que la persona se siente muy mal cuando no le dicen como tienen que decirle, porque pues a veces nos identificamos con lo que somos. A mí me dicen, algunas personas me dicen, tengo que decirle pastor, no tienen que decirme pastor. Yo me llamo John Jairo. Hay gente que me dice pastor. Hay gente que se sienten bien diciéndome padre. Cuando algunos me dicen padre, yo no les digo no me diga padre.
Y algunos dirán, pero la Biblia dice por ahí una parte, no le digan padre a nadie en la tierra, en los evangelios de Jesús. Estamos en el nuevo pacto. Otras personas me dicen John, Jairito, Johncito. Algunos, incluso por el cuerpo, creo yo, y por los años, me dicen flaco. Bueno, lo que yo sí sé es que cuando uno le reconoce a alguien y le habla y le dice, de acuerdo a lo que uno le diga, recibe de esa persona. Entonces, por eso es importante que usted no le deba nada a nadie. La honra de vida, el respeto debido a cada persona. Pero si alguien se va a sentir mal porque no le dicen, por ahí hay algunos videos en internet también de pastores y de apóstoles que se han enojado ahí, los han grabado ahí porque dice, tiene que decirme pastor, tiene que decirme, no, nadie tiene que decirme nada, pero si usted sabe que esa persona se va a enfermar si no le dice pastor, pues dígale pastor, si es pastor. Y si se va a enfermar porque usted no le dice doctor y es doctor, pues dígale doctor. No le robe a nadie nada. El respeto, la honra también. Esta parte es importante de la honra, porque la honra, una forma de robarle la honra a alguien es hablando mal de esa persona, a espaldas de la persona. Incluso eso es un robo. Entonces la Biblia dice, no le deban nada a nadie. Un hombre dijo que si no se podría decir bien alguno de hombre alguno, más bien no diría nada. Vamos a Proverbios 16:16, por favor, y dejamos ahí hoy. Proverbios 16:16. Los invito pues para que me acompañen ahí fielmente los miércoles, sea presencial o virtual, hasta el 3, que es dentro de 15 días, que nuevamente los invito para que vengamos a la reunión de la Escuela Bíblica Dominical. Recordemos que no son sino 3 domingos en diciembre, entonces también espero que con esfuerzo vengamos para que terminemos el año juntos, nos congreguemos presencialmente, para que así podamos entregar ese año al Señor con mucha gratitud también. Y gracias también a ustedes que están ahí conectados hoy y a ustedes que me verán esta semana o en los próximos días a través del diferido ya. También gracias por estar atentos a la enseñanza y a la palabra que Dios nos trae. Proverbios 16:16, mira, préstale atención. Dice, ¿cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro? Y el buen juicio que la plata. Yo lo primero que me viene a la mente cuando leo esto es un libro que les he recomendado, que yo sé que ustedes han leído, pero quizás alguno de los que se han agregado últimamente no lo haya leído. Y se llama El hombre más rico de Babilonia. Creo que los 2 libros que uno recomendaría sería Proverbios, leer todo Proverbios, que tiene mucho texto sobre el dinero, pero también leer El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia habla sobre las leyes del oro y habla algo referente también a este versículo 16 que nos trae aquí la escritura. Y El hombre más rico de Babilonia es un libro que debieran de leer todos nuestros niños, nuestros hijos, los nietos, los sobrinos. Es un libro que deberíamos de regalar a esas personas que son importantes para nosotros, porque enseñan a relacionarse con el dinero. Le cambia un poco la mente a uno en relación al dinero. Por ejemplo, algo que he ido aprendiendo con los años es que cuando se presenta un requerimiento, el primer pensamiento ya no es ¿dónde presto? El primer pensamiento ya predominante es ¿cómo genero eso que requiero? Y ese cambio de chip, ese pensamiento, lo lleva a uno a tener cierta libertad y a mejorar. Si hablamos financieramente o materialmente, a mejorar
Porque una cosa es abrir un hueco para tapar ya un hueco que hay, y otra cosa es uno decir, ¿cómo genero? O sea, no voy a abrir un hueco, sino cómo genero lo que requiero para esto. Y todas las personas, casi todo el tiempo, pues se enfrentan a situaciones donde dice, bueno, hay un requerimiento, algo inesperado, un daño o una oportunidad inesperada, donde la persona dice, requiero esto, requiero dinero para esto. Y entonces el pensamiento predominante siempre era, ¿a quién llamo? ¿A quién me presta? Pero ha ido cambiando. ¿Cómo genero? Que es donde vienen esas lluvias de ideas, la mente se abre, hay unos consejos que se dan muy claramente en El hombre más rico de Babilonia y en otros libros sobre hacer una lluvia de ideas diaria, escribirlas, trabajarlas continuamente, porque pues la intención no es ir de mal en peor, sino ir mejorando. Entonces, el libro es importante. Ojalá usted lo pueda adquirir, si no lo ha leído, saque el tiempo, son historias muy interesantes, se aprende de ellas. El hombre más rico de Babilonia. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Algunos dicen que el dinero no da felicidad, entonces que por eso el dinero es secundario. Bueno, yo no voy a discutir eso. No voy a irme ni a un extremo ni al otro. Porque el dinero como tal, pues genera muchas alegrías, bastantes, y creo que también felicidad. Creo que por eso el principio de la Biblia dice que entre todo el planeta que Dios creó, Dios escogió una zona allá en África, entre África, Egipto, ahí, un sector ahí, donde estaba ubicado el jardín del Edén, o donde salen los orígenes del hombre, y precisamente en ese lugar salen 4 ríos, y en ese lugar hay muchos minerales preciosos. Y después de Dios escoger ese sitio específico de la tierra, Dios allí entonces trae a Adán y luego trae a Eva y lo puso para que cuidara, labrara el lugar como tal, pero el lugar ya estaba lleno de abundancia. Y luego viene Ageo 2:8, donde dice el Señor, Él dice que de Él es el oro y de Él es la plata. Entonces, no tengo un mal concepto hacia el dinero. Creo que es la voluntad de Dios que la gente tenga abundancia y que los hijos de Dios tengan abundancia en todo, sean ricos. Ricos en buenas obras, ricos en acciones, pero también ricos material o económicamente, que prosperen, que sean bendecidos. Y podemos decir también en Génesis que Dios, cuando dijo a Abraham que lo bendeciría, le aclaró y le dijo, te bendeciré, pero no solamente espiritualmente, sino que te bendeciré con abundancia. Porque a veces, también dentro de la enseñanza se puede decir que no, que el dinero no, y que espiritualmente, pero dijo, te bendeciré con abundancia. Porque Dios, cuando habla de abundancia, habla de dinero, habla de bienes. Sin embargo, la Biblia deja bien claro también, en el libro de Proverbios sobre todo, que es mejor adquirir sabiduría que oro. Es decir, mejor la sabiduría que las riquezas. Si hay que empeñarse en algo en esta vida, entonces diríamos que si uno se empeña en la sabiduría, las riquezas o la prosperidad vienen como consecuencia de. Sería como usar el texto de Mateo 6:33 que dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es interesante que Salomón hable de la sabiduría porque ustedes saben quién es la sabiduría. La sabiduría es el Señor, la sabiduría es Cristo, la sabiduría es el Espíritu Santo, Dios es la sabiduría. Entonces Salomón dice, anhelen, busquen, adquieran sabiduría. Claro, es entendible. Si la sabiduría oculta es Cristo, pues ya no está oculta porque Efesios 3 nos explica quién es la sabiduría oculta. Entonces lo que estaría diciendo uno, sin forzar la escritura, es más vale llenarse del Señor
que de oro, porque si lo vemos llanamente, con oro o con plata no se compra sabiduría. Con oro o con plata no se puede comprar a Dios. Pero quien posee a Dios o quien tiene a Dios en su vida, pues tiene una gran oportunidad o probabilidad, porque hay muchos factores alrededor, pero hay una gran probabilidad de que pueda adquirir también oro o bienes materiales. Por eso dice, más vale adquirir inteligencia que plata. Hagamos algunos ejemplos y oramos. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Yo les he hecho esta pregunta varias veces. Hagámosla nuevamente hoy. Si nosotros, desde que oímos la primera vez la enseñanza, ya que digamos no vamos a ser responsables de antes de haber escuchado la enseñanza, sino desde que escuchamos la enseñanza, siempre hubiésemos separado y apartado el 10% para pagarnos nosotros mismos de cualquier ingreso, de cualquier bien material que recibamos, siempre consideráramos el 10% y lo hubiéramos sacado aparte y lo hubiéramos guardado durante los años que hemos escuchado, ¿tendríamos algún colchón en este momento financieramente hablando donde uno pudiera decir, bueno, no sería considerado el hombre o la mujer más rica del mundo, pero sí tengo un colchón financiero? Al menos tendríamos antes se decía que un pullman, un colchón bueno, no una estera de paja, que sería el común de las personas, sino un buen colchón. ¿Dónde está la sabiduría y la inteligencia? ¿En saber eso? No. La sabiduría y la inteligencia está en haberlo aplicado desde que lo escuchamos la primera vez. Hemos siempre separado el 10% para pagarnos nosotros mismos. Entonces, cada uno pues podrá decir si sí lo ha hecho o si no lo ha hecho. Algunas personas durante el tiempo que tuvimos de la pandemia, ese año o esos 2 años, me dijeron, gracias al dinero que tenía separado, pues logré gastarlo durante ese tiempo porque algunas personas, dadas las restricciones, no pudieron seguir generando, pero tenían allí ese colchón. Entonces, algunos se lo comieron todo, pero bueno, lo tenían, no pasaron tantas necesidades. Otros comieron parte de ese colchón, otros no lo tocaron. Y los que no tenían. Entonces, más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. La Biblia está llena de consejos sabios para nuestra vida. Está llena de buenas palabras para nosotros. No solamente en el dinero, en todos los sentidos, la Biblia está llena de muy buenos consejos. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué tan sabios y qué tan inteligentes somos nosotros, aplicado acá a la experiencia humana? Si tomamos todos esos consejos, los estamos viviendo, los estamos aplicando, nos estamos esforzando, o simplemente tenemos mucho conocimiento y poca práctica. Pastor, entonces no es buena la plata y no es bueno el oro. Sí, claro. Allá se habla de plata y oro porque en ese momento de la historia, con lo que se intercambiaba y lo que permitía que una persona tuviera poder era cuántas libras o lingotes de oro tiene, cuánta plata tiene y otros metales preciosos. Hoy en día, pues aunque hay mucho más oro que en ese entonces, pues no se habla de que si una persona tiene oro o no tiene oro. Ya se habla de otras cosas, ¿no? De otras monedas incluso. ¿Cuánto tiene de esa moneda? ¿Cuánto tiene de algunos bienes? ¿Cuánto posee? Pero aún así el consejo bíblico sigue siendo el mismo. Si hay mucho oro, mucha plata, si hay mucha riqueza, si hay mucho dinero, si hay muchos bienes, pero no hay sabiduría, no hay inteligencia, la historia misma nos ha testificado de que eso se puede ir de la noche a la mañana, se puede perder. Pero sí nos dice la Biblia también que con inteligencia se edifica una casa.
Con sabiduría se construye una casa. Con inteligencia y con sabiduría se multiplican los bienes. ¿De dónde proviene la sabiduría y la inteligencia? Del Señor. Vamos a dejar hasta allí, sin decir que no enseñamos que Dios quiera y desee prosperar a las personas y que usted no deba desear prosperar. Sí, prospere y prosperemos mucho, todos. Pero no solamente acumulemos bienes materiales, no solamente abundancia de bienes, sino que acumulemos sabiduría, inteligencia, prudencia. Ejercitemos el sentido común, que como alguien diría, es el más común de los sentidos. Sin embargo, aún siendo así, muchas veces uno dice, cuando ve las acciones de las personas, no usó el sentido común. Y bueno, hay que reconocer en esta experiencia humana que quien les habla también a veces no ha usado el sentido común. Pero estamos en ese proceso de aprender, de crecer y de entender que las riquezas que hay en el sistema son de nuestro Dios. Nosotros somos sus hijos. Busquemos al Señor con todo el corazón. Dirijamos hacia Él nuestro corazón, nuestro pensamiento siempre. Seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y sigamos ese consejo bíblico. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que tiene. Liberémonos de la avaricia. Paguémosle a todos lo que tenemos que pagarle. Y adquiramos día tras día sabiduría e inteligencia. Les invito para que oremos al Señor. Padre, estamos finalizando este año. Viene precisamente, o estamos ya en estos 40 días o 40 y tantos días de gastos, de regalos, de inversiones, de dineros que esperamos y de dineros que hay que dar también. ¿Qué mejor tiempo para que nos recuerdes esto que dice la Biblia? Y entregarte, Señor, el corazón, la mente, y permitirte, Señor, decirte que Espíritu Santo administra en nosotros todo lo que tengas que administrar. Provoca y produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad de lo que debamos hacer, de lo que no debamos hacer. Líbranos, Señor, del enemigo llamado deuda. Líbranos del enemigo llamado prenda o peña. Líbranos del enemigo llamado gota a gota. Líbranos del enemigo llamado deudas. Y líbranos de todo aquello que pudiese de una u otra forma perturbar la paz mental, la paz familiar, la paz del grupo, o que pudiese poner en riesgo el patrimonio que ya tenemos. Permítenos disfrutar y tener acceso a esa sabiduría infinita para que lo mucho o lo poco que has puesto en nuestras manos, con el favor tuyo, con la bendición tuya, con la dirección tuya, se pueda convertir en algo grande, algo fuerte, algo sólido, algo poderoso y algo que traiga salvación no solo a nosotros, sino también incluso a nuestra familia, amado Dios. Señor, te damos gracias porque la vida es más importante que las cosas materiales. Y te damos gracias porque el cuerpo es más importante que la marca. Te damos gracias por estar vivos hoy, conscientes de esta vida espiritual y gracias por la vida natural que disfrutamos. Permítenos, Señor, que en estos últimos 40 y tantos días que faltan para acabar el año, tengamos un tiempo maravilloso y en verdad, Señor, de corazón, un tiempo sin angustias, sin afugias, sin pérdidas, sin tristezas. Ya fue suficiente el tiempo pasado para tantas lágrimas. Y si nos haces reír, Señor, en este tiempo, que sean
una risa de gratitud, de alegría, de júbilo, Señor, y que podamos exclamar siempre, cada día son nuevas sus misericordias, y que podamos exclamar cada noche, grande la fidelidad del Señor, Dios lo ha hecho. Preserva el corazón de este pueblo que me escucha, como el corazón de este vaso que habla, para que nuestro corazón no se desvíe, Señor, del camino, para que nuestro corazón esté siempre donde tiene que estar, que es en Cristo, en Dios, en la palabra, en el reino espiritual. Y que todo lo demás sea conforme al designio tuyo, al propósito tuyo, planeado desde la fundación del mundo y manifestado en estos días por amor a nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia, por los hermanos que hoy estuvieron en la sala virtual, por los hermanos que hoy estuvieron en esta sala que se ha preparado para que vengan los santos. Gracias, Señor, por la congregación, vínculo perfecto, y gracias por la iglesia de Jesucristo, que es espiritual. Hoy alabamos tu nombre, Señor, y con gratitud salimos de este salón y de esta sala virtual, con gratitud delante de ti porque hemos comenzado una semana nueva con este primer día, dedicándolo a ti en pensamiento, en palabra y en acción, amado Dios. Te amamos con todo el corazón y con toda el alma, Señor. Te amamos profundamente y nos llena de satisfacción y de alegría el alma saber que estás con nosotros y que nos permites estar contigo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracia y paz.